Bien, entonces el taller básicamente consiste en aplicar los conceptos de notación asintótica, ¿no? Y un poco también el tema de analizar la cantidad de instrucciones. Entonces, en el caso de el ejercicio 1, que es un algoritmo de ordenamiento que se llama Selection Sort, bueno, las flechas indican una asignación. Por ejemplo, aquí cuando decimos que eh, a min asignele o a flechita i significa que el valor de i lo estoy asignando a la variable min. ¿Ok? Sebastián Andica dice no, no qué, Sebastián. No, pre, no, contestándole al compañero en el chat, Ah, ok. que estaba pidiendo los números, entonces le dije que por ahí no. Ah, ok, no. ¿Los números de teléfono? Sí, sí, que quieren formar. Más bien es mejor por mensaje del campus, pre, que por aquí, por Sí, a el mí me chat. parece que utilicen el mensaje del campus. Incluso si ustedes quieren, y puede ser parte del piloto, que vamos a hacer, yo puedo generar en la pestaña del tema, generar en el campus una sala de chat por grupos. Y entonces para que ustedes debatan a través del chat de su grupo. Ahora en la tarde miro a ver cómo lo hago, pero sé que se puede hacer. Y entonces por ahí pueden interactuar también. Digamos una sala de chat por cada grupo. Bien. Y se programan en sus reuniones a través del correo institucional del calendar de Google, sus encuentros en Google Meet y le sacan provecho pues a esa herramienta. Les decía entonces que en el ejercicio 1 es un algoritmo de ordenamiento, entonces aquí estamos usando la flecha como equivalente a una asignación, ¿no? Entonces la asignación siempre va de derecha a izquierda y lo que significa aquí, por ejemplo, es que el valor de i se le está asignando a la variable minint. En el caso de la línea 6, que es una flecha en doble sentido, significa un intercambio, es decir, que cuando esa línea se ejecute, lo que significa es que el valor de a sub i se le asigna a sub min y lo que tenía a sub min se le asigna a i, es decir, se intercambian sus valores, ¿de acuerdo? El 1.1 entonces lo que pide básicamente es hacer una prueba de escritorio. Dice, describa el estado del arreglo A cada que el algoritmo va a ejecutar la línea 1 para el caso en que A sea pues esa sucesión que les doy ahí. Eh, lo que tienen que hacer detrás es una prueba de escritorio, pero lo que ustedes me van a enviar a mí no es toda la prueba de escritorio, sino simplemente todos los cambios en A, ¿no? La lista de cómo A va cambiando, no la prueba de escritorio completa. Eso es como para interpretar el algoritmo. El ejercicio 1.2 dice se da a TDN el número de comparaciones efectuadas por el selection sort, o el número de instrucciones, pues básicamente le piden cuál es el orden de TDN. Recuerden que orden es la O mayúscula, ¿no? Entonces, para ese ejercicio 1.2, lo que ustedes tienen que hacer es, en parte, lo que hacíamos hace 15 días cuando ustedes tenían aquí una columna de costos y una columna de número de instrucciones, ¿cierto? Armaban una sumatoria y cuando usted tenga idea de cuál es el orden de esa suma, pues lo expresa sintóticamente como TDN igual a AO de lo que les haya dado. ¿Es claro el ejercicio 1 para todos? Sí, profe. Bien. El ejercicio 2 es parecido a lo que acabamos de hacer hace un rato, es determinar si esas expresiones son verdaderas o falsas, ¿no? Y pues idealmente en el caso de las falsas, pues justificar por qué son falsas. Recuerden que usamos el signo de pertenencia, que es igual a usar la igualdad, ¿no? Es el formalismo. Entonces, en el primer caso, ustedes tienen que decidir si n al cubo es de orden exacto de la función n logaritmo natural de n. ¿Cierto? Y así para todas las demás. En el caso de la B, por ejemplo, pues digamos un tip es mirar que son dos polinomios, pues se basta con mirar cuál es el grado del polinomio y con eso hacer la comparación. Ok, aquí por ejemplo en el caso de la B, se las voy a adelantar de una vez, son dos polinomios de grado 4 con coeficiente principal positivo, pues dos polinomios del mismo grado se interpretan como cotas del mismo orden exacto, entonces la B, por ejemplo, en ese caso sería verdadera. Y así hacen el análisis para las demás. En el caso del ejercicio 3 hay un problema, es el problema de la suma perfecta y la están describiendo ahí. En términos simples, pues más allá que el formalismo, la suma perfecta recibe una sucesión de números y otro número.
¿cierto? Y la idea es encontrar si hay dos números en esa sucesión cuya suma dé el valor de ese que está entrando como parámetro al algoritmo también. Si los hay, lo que ustedes tienen que retornar son las posiciones del arreglo donde están esos números, ¿ok? No los números como tal, sino las posiciones del arreglo donde se encuentran. De tal manera que el ejercicio, bueno, aquí está el algoritmo. Y el algoritmo, el ejercicio 3.1 les pide indicar, bueno, una vez entendido el problema, diga cuál es la forma que conduce al mejor caso, cuál es la forma de la entrada que conduce al peor caso. Bueno, aquí es caso, ¿no? Quedó cado, pero es realmente caso. Y en el ejercicio 3.2, lo que ustedes deben hacer es también básicamente una prueba de escritorio, pero nuevamente lo que yo quiero que ustedes me envíen no es la prueba de escritorio completa, sino una vez ustedes ejecuten la prueba de escritorio para esta entrada, pues me digan cuál es la salida del problema. Es decir, pues si los números los encontró en las posiciones 4 y 5 del arreglo, entonces pues devolverá 4 y 5. O si las encontró en la 1 y la 5, pues devolverá 1 y 5. Eso es lo que yo necesito que ustedes me respondan como solución. El ejercicio 4 es un fragmentico de un código y nuevamente es encontrar el orden de complejidad de la función. Es decir, pues analicen la cantidad de instrucciones que se ejecutan en cada una de esas líneas, ¿vale? Arman la suma y una vez tengan estimada la suma, pues expresan asintóticamente la función. Puede ser, hablamos de orden de complejidad, entonces puede ser en términos de O mayúscula, que es el orden como tal, o en términos de teta, que es el orden exacto. Cualquiera de las dos soluciones es válida. Profe, ¿Sí? o sea que hay que sacarle como la función TDN y de ahí sacar lo que es Exacto. el O mayúsculo. Exacto. Usted tiene, lo que tiene que hacer es empezar a calcular TDN a partir de lo que hace aquí línea por línea, como lo trabajamos en la primera clase. Entonces escribe el TDN, arma la suma y una vez usted sepa, o digamos tenga suficientes elementos en esa suma para saber cuál es la forma o el crecimiento de la función, lo expresa en términos de O de teta. ¿Vale? El ejercicio 5 es, bueno, el ejercicio 5 es encontrar ejemplos. Entonces, usted tiene que encontrar funciones fdn y gdn que cumplan las dos condiciones que hay en cada línea. Cada línea es un ejercicio. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, lo que se les pide es encontrar una función fdn y una función gdn, tal que gdn sea una cota estrictamente superior para fdn, pero que al mismo tiempo gdn no sea una cota de orden exacto para fdn. Digamos, ahí sí hay, es posible, pero van a encontrar en algunos casos que no es posible encontrar funciones porque digamos, las dos restricciones son contradictorias. Supongamos, no sé si esté por ahí, no, tal vez no. Supongamos que uno les pidiera encontrar dos funciones fdn y gdn, tal que fdn sea O minúscula de gdn y fdn sea omega minúscula de gdn. Digamos que ahí en ese caso la respuesta sería, pues no es posible porque esos son dos conjuntos que son disyuntos, ¿cierto? No hay una función que sea al mismo tiempo una cota estrictamente superior y una cota estrictamente inferior. Entonces, en este caso la respuesta sería, no es posible encontrarlo por tal razón. Pero donde sí sea posible, entonces dicen, bueno, si fdn vale n al cuadrado y gdn vale n, y gdn es igual a n, entonces se cumplen las dos condiciones. Y es simplemente dar un ejemplo. Y en el último caso, también hay unas funciones que están ahí identificadas en la gráfica. Tdn igual a n a la n, tdn igual a 2 a la n, bueno, todas esas. Si quieren, digamos, para evitar confusiones, pues etiquétenlas. Puede ser que esta sea t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub 4, t sub 5, t sub 6 y t sub 7. Y con base en esas, entonces, responder estos puntos de acá. Expresar relaciones asintóticas entre pares de funciones, es decir, que usted puede decir, por ejemplo, que t sub 1 es O mayúscula igual a O mayúscula de t sub 2 de n. Porque o es O mayúscula de el log de n. ¿Por qué? Porque el log de n es una cota superior para
la función constante. Es también como empezar a relacionar pares de estas funciones para poner ejemplos de la notación O mayúscula, omega mayúscula, teta, O minúscula, omega minúscula. Eso es lo que pide el ejercicio 6.1. El ejercicio 6.2 pide cuál es la función que representa al algoritmo con mejor tiempo de ejecución. Bueno, analice la gráfica y diga cuál es el mejor tiempo de ejecución de ahí y por qué. Y lo mismo la 6.3. Analice esas gráficas y determine cuál es la función que está representando el peor tiempo de ejecución y diga por qué. El ejercicio 6.4 dice entre t de n igual a n log de n y t de n igual a n, ¿cuál representa una superior asintótica para la otra y a partir de qué valor de n? Entonces miren que aquí el ejercicio 6.4, además de decir cuál es la cota superior para la otra, usted tiene que encontrar el valor de n sub 0, es decir, encontrar cuál es ese punto de cruce de esas funciones a partir del cual la una se vuelve cota para la otra. ¿Ok? Y finalmente el ejercicio 7 es también encontrar la función t de n y expresarla asintóticamente. Analice el siguiente algoritmo, definiendo la función de tiempo de ejecución y su comportamiento asintótico. Es decir, que usted hace el análisis línea por línea, estimando los costos y calculando la cantidad de instrucciones, arma la suma y una vez tenga armada la suma, usted me dice asintóticamente cuál es el comportamiento de esa función. ¿De acuerdo? Entonces, voy a abrir aquí un momentico una pizarra de este Zoom para aclarar algo. Pilas con lo siguiente, y es algo en lo que a veces tienden a equivocarse los estudiantes y donde yo empiezo a ser un poco más estricto con la calificación, y es la notación. Si usted tiene que calcular el tiempo de ejecución o la complejidad de un algoritmo, no me vaya a decir, no me vaya a decir, espérenme, yo borro esto. Dibujar. No me vaya a decir O de n al cuadrado, así suelto, porque eso, pues suelto, digamos, no tiene ningún formalismo. ¿Qué es lo que usted me tiene que decir que no se le puede olvidar nunca jamás? Es decir, t de n igual, porque esta es la función que usted está acotando. Entonces, esta parte no se les puede olvidar. A veces me tiran cosas por allá sueltas. Teta de n. Y entonces yo les pregunto, ¿teta de n qué? No, usted me tiene que decir, t de n es teta de n. Esto es el formalismo que yo pido. Igual, en los ejercicios no me vayan a salir como con los polvos de la madre Celestina, que de la nada me salió t de n igual a o de n cuadrado, o de la nada me salió teta de n al cuadrado. No, usted me tiene que mostrar que usted eso lo sacó de una suma que traía, ¿no? Que usted empezó a calcular C1 más C2n más C3 por n menos 1 al cuadrado, por ejemplo. Y entonces de ahí ya uno sabe que efectivamente ese t de n es o es teta de n al cuadrado. Pero no es que así como de la magia, por arte de magia salga el resultado. O a veces escriben, por ejemplo, en árabe, escriben en árabe una cantidad de cosas que uno no entiende y al final dicen, entonces, t de n es igual, y esto sí queda clarito, teta de n al cuadrado. De aquí para arriba todo está en árabe, inentendible, pero la solución sí está bien escrita. Entonces, pilas, no, que esto, o sea, que se pueda ver que esto salió de un análisis, pues, coherente de la cantidad de instrucciones que estaban ejecutando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vale, ¿alguna pregunta adicional entonces? Bien. Entonces, muchachos, pues el tiempo que resta es tiempo de ustedes. Como les digo, yo voy a estar conectado en lo que queda de la clase para atender las inquietudes que tengan, pero ya el tiempo lo manejan ustedes, ¿no? Ya miren a ver cómo se organizan, si lo quieren ir revisando individualmente, si van a ir contactando a sus compañeros de equipo.
etcétera. Manejen ustedes el tiempo que tienen de aquí hasta las 12, como lo quieran manejar. Me preguntan lo que tengan que preguntar. Igual el taller pues tiene 10 días para resolverse. Como son grupos armados aleatoriamente, ni siquiera yo los seleccioné, sino que es una función del campus que los acomoda a partir de unos parámetros que yo les doy. Entonces, pues es probable que eventualmente haya algún compañero que no trabaje, pues, o bueno, que tengan dificultades con algún compañero. No necesariamente lo tienen que llevar cargado, es decir, perfectamente ustedes me pueden decir las dificultades que tengan con algunos, si es que alguno pues no se está poniendo las pilas o se están parando en el hecho de que pues los demás tienen que entregar algo, entonces ahí me anotarán. Entonces, igual, a pesar de que estén formados en grupos, pues las dificultades que tengan me las pueden comunicar para pues hacer los ajustes necesarios. Y lo otro que les quería recomendar es que la solución, aunque también está configurada en el campus, la solución se debe enviar en formato PDF. Es un solo archivo en PDF. Ustedes pueden hacer su solución a mano si quieren, que sea legible, y después escanearlo o tomarle fotos legibles como quieran, pero luego en un documento de forma ordenada según los puntos, pues pongan las imágenes y exporten ese documento a PDF. ¿Ok? De tal manera que ustedes me cargan un único documento en PDF con las soluciones. Si es que lo quisieron hacer a mano o de la forma que sea, pues lo que el campus solo les va a permitir cargar un documento en PDF. Eso normalmente yo lo hago siempre. Y a veces hay estudiantes que se me pasan por la galleta de la restricción y como el campus les pone, digamos, ahí el freno, alguna vez me pasó y se los advierto para que no vaya a pasar porque no se los calificaré si eso ocurre, es que como el campus solo le permitía subir en PDF y el estudiante lo que tenía era un punto .zip con 200.000 imágenes, entonces lo que hizo fue que por sistema operativo fue y le borró el punto .zip y le puso punto .pdf, ¿no? Entonces ahí ya el campus se lo permitió cargar, pero cuando yo lo iba a abrir, pues me decía que el archivo no era compatible, que estaba dañado. Y después de tratar de entender por qué, descubrí que era realmente un zip y entonces me tocó a mí ponerle zip, descomprimirlo y revisar. Eso ya no lo voy a hacer más. Es decir, si el archivo, si ustedes le cambian la extensión para poder cargarlo y a mí no me abre, pues no se va a revisar. Deben subir, es un documento en PDF, por favor. Y creo que esas eran las recomendaciones. No sé si tengan alguna otra duda con respecto a la entrega. No olviden estar registrando la asistencia en el campus virtual cada vez que tenemos clase. Ya mientras ustedes van revisando ahí el taller, me voy a poner a enlazarles el video de la clase anterior, pues que me comentaron que no lo había puesto. Y listo. ¿Alguna otra pregunta? Me pregunto una pregunta, más o Cuéntame. menos, ¿en qué horario se puede contactar por si alguna pregunta? Ok. Recuerden que el horario de atención para dudas normalmente es los viernes en la tarde. Entonces usted previamente me dice, profe, yo tengo una duda o tengo una duda sobre tal cosa. Entre más precisos sean, mejor, porque entonces ya estoy yo como más listo para saber exactamente qué les voy a responder. Y entonces yo les programo una reunión en Google Meet en el horario de atención y nos encontramos por ahí por Google Meet. Viernes en la tarde. Si viernes en la tarde no pueden, o bueno, o es algo tan urgente que no pueda esperar al viernes en la tarde, entonces igual me escriben indicándome que el viernes en la tarde tienen dificultad y me ponen ahí, digamos, unas opciones de horario y dependiendo de las clases que yo tenga, digamos, de las reuniones que yo tenga, igual les contesto y les programo una reunión por Google Meet y nos encontramos en Google Meet. Ahora, si es una duda que usted ve que no requiere tanto de que interactuemos y que se las puedo responder por correo, pues me la escribe por correo electrónico y yo por ahí mismo les respondo. ¿Vale? ¿Alguna otra inquietud? Bien, muchachos. Entonces,
Vale, no, digamos, no se cierren la banda con el tema de los grupos aleatorios. Miren que esto es también formativo para ustedes en qué sentido, que cuando uno sale al mercado laboral uno no trabaja con el que quiere, ni con el que le gusta, uno trabaja con el que le toca, con el que está ahí en la empresa donde uno llega a trabajar. Entonces parte también de la formación, es una experiencia pues que puede ser enriquecedora para todos. Voy a dejar aquí de grabar esto.